quiere saber de los notables, pregunte usted. Hoy todo el mundo habla de política. Si en algún momento fue un tema que le atraía a pocos, en estas épocas hay que decir que está ocurriendo un fenómeno inverso. Hablar y escuchar sobre política le apasiona a mucha gente. Nos habremos dado cuenta finalmente que todo lo que nos pasa a nivel social, la inseguridad, los problemas económicos, la injusticia, la falta de oportunidades, la caída del consumo y todo lo que nos agobia tiene su vínculo directo con la acción de la política. ¿No será acaso la política un tema demasiado importante para dejarlo solo en manos de los políticos? Hoy vamos a conversar de estos temas con un verdadero referente de la política en general y del peronismo en particular. Le damos la bienvenida a Julio Bárbaro. Nació en Buenos Aires, es licenciado en Ciencias Políticas, fue diputado nacional justicialista entre los años 1973 y 1976, y entre 1983 y 85 fue secretario de Cultura en el gobierno de Menem, entre 1989 y 91. Fue interventor del Confer en los inicios de la administración Kirchner. Algunas de las declaraciones recientes de Julio Bárbaro. De los que nos gobernaron encontramos siempre cajas fuertes, nunca bibliotecas. Más que un peronista, Néstor Kirchner era estalinista puro, estalinista pero sin ningún tipo de ideología. Nos separamos con mi mujer porque ella siguió siendo kirchnerista. El kirchnerismo será recordado por esconder los pobres que su modelo corrupto creó. Antes que una renovación, el peronismo necesita una depuración. Como tipo que jugó a favor del macrismo, te digo que el maltrato del PRO es universal. No te saludan, no te invitan a tomar un café. Laburás gratis. Es el oficio de ellos. Nacieron ricos, saludan poco. Está claro, con Julio Bárbaro empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los notables. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bienvenido, Julio. Teníamos tantas ganas de tenerlo en Los Notables. Gracias, es una alegría estar con usted. Además, tuve un muy buen despertar. ¿Ah, sí? Porque fui a desayunar y había una cantidad de mujeres y se empezaron a sacar fotos conmigo. Vino justo el fin de semana ideal, ¿eh? Entonces yo digo, y además eran mujeres humildes, no era la oligarquía, eran mujeres. La pasaban muy bien porque, ¿qué más puede esperar alguien? Yo tengo 74 años, que la gente les precie aprecio. Claro. Cada tanto me ligo a algún kirchnerista que me mira con odio o me dice que traicioné la revolución, babadas de esas también. Pero
lo de hoy fue maravilloso. Me debo haber sacado 15 fotos. Y son 70.000 las mujeres que hay, o sea, Además, las que le esperan todo. Además te dicen como si te molestaran. Y es una caricia al ego. ¿Cómo va a ser una molestia? Lo voy a ya mismo, lo presento a nuestro periodista invitado. También le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros para compartir esta charla con Julio Bárbaro, a Lucas Amerizo, que es periodista del diario La Capital y de LT3. Bueno, muchas gracias. Un placer conocerte, Sabrina. Igualmente. Muchísimas gracias y realmente un orgullo estar con don Julio aquí compartiendo esta mañana. A propósito de lo que es el acontecer, yo diría más de coyuntura, ¿no? Uno le gustaría meterse un poquito más sobre ese lado, además de repasar la historia. Así que muchísimas gracias, sobre todo, Oscar, por la invitación. Y además, Julio, en general, lo hablábamos fuera del aire. Él contaba algo que le gustó mucho, que alguien le dijo alguna vez, pero debo decir que a mí me ocurre. Julio es uno de esos personajes que nos ayuda a reflexionar, más allá de coincidir o no con lo que dice, pero te ayuda a reflexionar. Si ayer una mujer, te contaba, una señora me paró y me dijo, gracias por ayudarme a pensar. Y antes de ayer tuve un buen momento en la calle. Me para una señora y dice, no te acordás de mí, pero yo canto bien y vos pensás mejor. Soy Amelita Baltar. ¿Quién era? Además. Y me lo dijo, éramos amigos, pero los años un poco nos cambian. Recién cuando hablaba, dijo una palabra. Yo quiero algunos conceptos más allá de la coyuntura, por supuesto, como recién decía Lucas. Hay algunos conceptos que me gustaría repasar con usted. Siento que en el último tiempo las palabras tienen un enorme peso, pero en el último tiempo se han banalizado. Algunas se han resignificado. Bueno, el peronismo sabe de eso, de resignificarse a lo largo de la historia. Habló de oligarquía. ¿Quién representa hoy la oligarquía en la Argentina, Julio? En un tiempo esa oligarquía eran los de clase alta, que por ejemplo les molestó que Irigoyen llegara. Irigoyen era la clase media que entraba a votar y al votar participaba. Esa oligarquía lo voltea a Irigoyen en el 30. Viene Perón, incorpora a los de abajo. Esa oligarquía lo voltea a Perón en el 55. Pero después... Perdón, entonces hasta ahí era la misma oligarquía, digamos. Después voltea a Frondizi en el 62. Eran los más ricos. Los más ricos y, digamos, los dueños del campo, esencialmente eso. Recordemos que hoy el campo es lo más productivo que tenemos, pero el campo... Onganía, que da el golpe del 66, un golpe atroz contra Ilia, que es la dignidad. Onganía ingresa en carroza a la sociedad rural. ¿Imaginan bolazo semejante? Aplaudieron a Onganía en carroza y después van a silbar a Raúl Alfonsín. Eso es una concepción del país. Que en el golpe del 76, al intentar detener la historia y hacer el genocidio, en ese golpe desaparecen ellos. Al matar se suicidan. Yo le quería preguntar sobre los sistemas de poder y sobre todo si solamente los gobiernos democráticos, populares, tuvieron levantamientos o derrocamientos tan solo de fuerzas militares o los factores de poder, por ejemplo, que en el sector empresarial se pueden ver en esta transición entre el kirchnerismo y el macrismo tan claro, ¿no son también factores que han desestabilizado gobiernos que han tendido hacia cierto progresismo concreto, real? Porque usted citaba la frase de Alfonsín cuando fue abucheado en la rural. Pero Alfonsín, con todos los sacudones económicos que tuvo, con los 13 paros y demás, el factor de poder, además del militar, que quedó muy en claro con los alzamientos, ¿no fue también el sector empresarial que ante cualquier posibilidad de un presidente que pudiera tener una distribución de la riqueza democrática, real, concreta, le jugaron en contra? Sí, claro. Pero en ese sentido, nosotros, el país se quiebra con Martínez de Oz mucho. Piensen que Isabel se va a dejar 7.000 millones de dólares de deuda. Martínez de Oz va a abrir un banco en cada esquina y nos va a dejar 50.000. Claro. Y va a venir el señor Cavallo y los va a nacionalizar. O sea, el banco que había dado en quiebra, la deuda era de los argentinos. Es maravilloso. Sí, estatizó la deuda, ¿no?
Pero después Cavallo va a venir y va a vender todos los servicios. O sea, regala los teléfonos, Sí. destruye los ferrocarriles, único país del mundo. Que va a terminar con este señor Randazzo, que yo siempre digo, la Argentina fabricaba aviones. Éramos uno de los 5 países del mundo, con Alvear, éramos uno de los 5 países del mundo que tenía tecnología aeronáutica. Con Perón tenemos el Pulqui 1, el Pulqui 2. Con Randazzo, que ahora lo quiere hacer candidato, importamos los durmientes de China. Si esto no es ser vende patria, que a mí me expliquen dónde se la vende. Porque fabricábamos los vagones y compramos los durmientes. Yo digo una cosa que es siempre clarita. Fabricar implica dar trabajo. Comprar afuera implica generar coima. Punto. No hay más que eso. ¿Y en qué momento Argentina se convirtió? Digo, no estoy hablando de la corrupción, porque la corrupción es parte de la historia, de la humanidad. Pero ¿en qué momento Argentina se convirtió en el país de la coima? Yo creo que después de Martínez de Oz, después de la masacre, después del asesinato, la coima es un detalle. Es cierto. Para un asesino, robar es tomar café. Entonces, después de los desaparecidos, ya, ojo, también de alguno de los sobrevivientes de la guerrilla, les quedó fácil. ¿No? Yo tengo 74 años. Mis amigos eran los guerrilleros. Digo, figuro en la hora de los hornos, o sea que estoy... Y ahora, esos... Pero usted no creía en la lucha armada. Nunca creí en la lucha armada, pero nunca me peleé con ellos. Entonces, los dos que ayudan misa el día que yo me caso, que son Mendizábal y Abe, terminan siendo los 2 últimos jefes militares de Monto, pero eran mis amigos de la vida. Pero a veces me asombra cómo los que entregaron la vida por una causa terminaron atrás de Cristina y Néstor llevándose unos pesos a la casa. Podríamos decir que como no pudieron hacer la revolución para mejorarle la calidad de vida a los demás, se mejoraron la propia. Pero el drama es que te quebrás adentro, porque hay una cosa que es clave. Aquel que entró por un sueño y terminó en la corrupción no piensa más. La corrupción te cierra el cerebro. Mi generación, lo que fue la coordinadora radical y la renovación peronista, hicieron guita, y al hacer guita dejaron de pensar. Y no es casual, no es que se puede transitar la prostitución y el amor como caminos paralelos. Un camino clausura el otro. Y a veces pareciera que eso no lo entiende. Y mi hija me dice, papá, cuando te vayas me vas a dejar deuda. Sí. pero digamos, pero lo que importa es que uno no tiene la ambición como rumbo de su vida. Yo le decía a un empresario con el La que ambición discutí... económica, Sí, la ambición claro. de poder. El poder entendido como dinero. Digo, yo guardo mi soberbia en la inteligencia, ellos en la billetera. Es distinto el lugar, ¿o no? Sí. Y aspiro a cierta cuota de sabiduría que no se da en las hipotecas ni en las escrituras. Se da a veces en los libros, a veces en la noche. Yo tengo más noche que biblioteca. Digamos que el paso a la clandestinidad, para utilizar una ironía y haciendo una progresión de un momento y del otro, es distinta y por distintas razones. Algunos porque eran perseguidos políticos y tomaron el camino de la lucha armada y por eso pasaron a la clandestinidad, y estos de ahora, queriendo tomar aquellas banderas, deberían pasar a la clandestinidad porque están perseguidos por la justicia. Espéreme, no responda. Y Lucas, acordate, porque vas a repetir en un ratito esto que acabas de plantear. Bueno. Porque recién empieza el programa. Bueno. Este es el inicio nada más, Julio. De acuerdo. Nos vamos a presentar, le voy a dar la bienvenida. Ella es amiga nuestra, nos encanta que esté con nosotros. Una profesional increíble y gran compañera, Marcela César Fierro, que va a ser nuestra locutora comercial. Nos vamos a presentar, cumplimos Muchas con la gracias. tanda. De nada, se lo agradece, señora. Y seguimos, porque tenemos hasta las 13, Julio, para estar charlando. Acordate, vos sos
parte de Los Notables y queremos escucharte. Y podés hacer tu pregunta. 422-9514. 422-9515. Esas son las líneas directas. Si querés enviar mensajes de WhatsApp, 5-100-830. El Facebook, Los Notables. Nuestra fanpage, Los Notables Radio. Y nuestro Twitter, @LosNotablesLT8. Y una sola cosa, Julio, antes de empezar el programa y presentarnos y todo lo demás. Hacía mucho que lo queríamos tener. Pero azar o no, destino, lo tenemos hoy, que es 8 del 10 y que se está cumpliendo un aniversario 8 de octubre de 1895. Allí en Lobos nacía Juan Domingo Perón. ¿Usted qué cree? No es azar. Nada es casual. Tuve la suerte de estar 2 horas en Olivos con él, éramos 4, su último cumpleaños. ¿Después nos cuenta? Sí. Están para usted. Estos son Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Contenidos en redes sociales, Ana Clara Giorgio Nevia. Operación técnica, Luciano Badino, Nicolás Franceschetti. Locución comercial, Marcela César Fierro. Dirección general, Oscar Cecini. Los notables contestan para usted. Julio, en este último tiempo se estuvo hablando mucho de la palabra populismo. Para usted, ¿qué es el pospulismo? Es muy buena pregunta, porque antes de anoche estaba en A Dos Voces. Todos tenemos algún odio. Yo me la agarro con Lori Sanata. Lori Sanata es un chanta que lo mandan de Bolonia para acá. Nosotros le tendríamos que devolver a Delía, ya que nos mandan a Sanata, le mandamos a Delía, estamos empatados. Porque el loro Sanata que es un pobre tipo, toma la palabra populismo nace en Rusia y nace en un debate histórico donde se discute si la conciencia histórica va por el seno del pueblo o por la minoría lúcida. Este debate es eterno. Yo soy peronista porque creo que el mayor nivel de conciencia está en el seno de la clase trabajadora y no en la minoría iluminada, de izquierda, que sería vanguardia revolucionaria, o de derecha, que son liberales elegantes. Yo creo... Pareto decía, la historia es un cementerio de elites. Yo no creo eso. Creo que sí, que es un cementerio, pero que transita... Ahora, la palabra populismo es heredera de lo que antes decían demagogia. ¿En qué se basaban? En que un dirigente le mentía a la gente ofreciéndole lo que no les iba a dar. La tesis fundamental es que la gente es boba y el que dice populismo es lúcido. Es cuando viene lo tonto y te dicen... Los medios hegemónicos. Vos ya, cuando el tipo dijo medio hegemónico, está frente a un boludo. No le erraste. No le erraste. Diste justo en el clavo. Porque, claro, los medios hegemónicos serían aquellos que llevan a los que piensan distinto que yo. Ahora, para esto tengo que partir de la base que yo pienso. Normalmente no me llevan porque no pienso, no porque son hegemónicos. Porque no tengo nada que decir. Entonces, populismo es un término que inventaron para cuestionar todo lo que no les gusta. Ahora, los que acusan al populismo, ¿ellos qué son? Sabios, inteligentes, dueños de negocio. No, porque el pueblo no es tonto. A uno le da y el otro no le da. Pero le daba, ¿y qué cree? Que lo voten al Sogaray y que los afanaba. Digo... ¿Qué es lo que le atrajo de Massa, de la propuesta de ellos? No, primero, yo históricamente soy un solitario. Y entonces siempre me dicen que soy un francotirador. No lo apoyé a Massa hasta que no terminó el proceso electoral. Porque yo entendía muy bien que Lilita Carrió haya dado el paso de dar el salto hacia Macri. No, pues yo soy macrista, soy amigo de Macri como lo soy de Scioli. Piensen que mi amigo era Guillermo Esteves Bueno, el fundador del socialismo. Tanto así, cuando se hizo el homenaje a Guillermo, me trajo Wiener, porque había 3 videos del diálogo entre
Guillermo y yo. Aullero, demócrata cristiano, Guillermo, fundador del socialismo. Esto, después están los herederos, con los herederos uno ya tiene otra relación. Pero, y digamos, Guillermo fue el fundador de eso, yo era muy amigo de él, de Jaimovich, de otra historia. Pero yendo a lo de fondo, de Massa me atrae mucho que esté Piñanelli, que esté Labaña, que esté Sargini, Arroyo, Daniel Arroyo. Entonces yo digo, acá hay un equipo de gente que piensa un país. Después con Sergio a veces lo aplaudo, a veces me peleo, pero eso es lo que me atrae. Hoy al macrismo le conviene ver a una Cristina viva, con ganas de volver, haciendo actos, presencia. Yo digo hace rato que en la Argentina está la debilidad de la política que se genera el partido del poder. El alfonsinismo dejó la coordinadora, que con el tiempo era lo más sólido, se disolvió. Menem se va ganándole a Kirchner. No tiene quien lo salude para el cumpleaños. Y Cristina se va desgastando, iba para 50, ya está en 30, porque el otro día me dice un encuestador, los encuestadores son una enfermedad, es un sarampión que nos agarró, entonces usted le pregunta al encuestador, ¿qué es lo que yo le decía del Moro cuando le dije? Siempre depende quién pidió la encuesta, ¿no? Pero el problema es, la historia uno la percibe, si uno ama la política, sabe para qué lado va. Del Moro, a quien le agradezco, siempre dice que yo le dije que ganaba Macri. Sí, le contaba que anoche lo dijo. Anoche le dijo, no. Pero yo, me dice, ¿por qué lo sabe? Porque yo amo la política y veo el rumbo de la historia. No necesito un Gil que vaya y le pregunte a cada uno de la puerta a ver para qué lado va. Porque si no soy un guía extraviado. Si soy un guía porque conozco el rumbo. Si estoy extraviado no soy un guía. Soy parte de los seguidores, ¿no? Entonces, me parece que realmente Massa es un grupo importante y Macri está enamorado de Cristina, pero no él, Durán Barba. Cuando en una sociedad... No, espéreme, quédese ahí un segundo. Porque Macri está enamorado de Cristina, es un título. Necesito que lo desarrolle. Y como estamos ya muy ajustados sobre las noticias, ¿lo desarrollamos en un instante? Bueno. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos 10:41, esa es la hora. ¿Y esta mañana? Absolutamente notable. Nuestro invitado, Julio Bárbaro, escritor, pensador, peronista, histórico, licenciado en Ciencias Políticas. Y también nos está acompañando Lucas Amerizo, que es periodista del diario La Capital, de LT3. Mensajes 500-830. Voy con el primero, Julio. Dice el celular que termina 703. Gracias por ratificar mis ideas en su presentación. Espero que la gilada te escuche y entienda que no es una cuestión de camisetas y sepa elegir. José Oviedo. Una cosa que me viene por el tango recién. Sí. Que yo digo siempre, yo soy Borges, pero también soy discépolo. Y Borges y discépolo eran dos seres antagónicos que no pudieron encontrarse. Nunca. Pero la Argentina y el argentino, cuando piensa un tango, es el cafetín, es Malena, que era Nelly Omar, el amor de Mansi, y Borges es la otra cara, pero las dos caras tienen que
en mi generación convertirse en una sola identidad. Digamos, mi esfuerzo es que Discépolo y Borges convivan en mí sin enfrentarse. 422-9514, 422-9515. Desde la zona sur nos está llamando y le pido, Julio, que se ponga auriculares para poder escuchar atentamente a Carlos. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias por atenderme. No, gracias a vos por estar ahí del otro lado. Sí. Y el señor Julio Bárbaro te está escuchando. Julio, ahora buenos días, venido a la ciudad, ¿eh? Gracias. ¿Cómo le va? No, la pregunta es sencilla, digamos, y concisa, que ¿cómo ve el rumbo de este gobierno luego de los ajustes y todo lo que tuvo que pasar? ¿Cómo lo ve? ¿Qué perspectiva tiene en general? Yo creo que salimos, y se lo dije a Darío Scioli almorzando no hace mucho, salimos del riesgo del kirchnerismo, que era la fractura y nos llevaba a un lugar parecido a Venezuela. Por eso voté a Macri, con el que me unía a la democracia, no el ser conservador porque no soy de derecha. Pero con Scioli, se lo dije a él en la cara, me dividía su concepción de la grieta, del enemigo. Entonces, yo no lo veo muy bien a lo de Macri, pero hay algo que me acerca, que es el hecho de que el Parlamento opine, que puedan senadores y diputados cambiar las leyes, que es un retorno a una democracia dentro de la cual Macri se puede equivocar, pero entre todos podemos encontrar la salida. ¿Scioli qué le contestó? Me contestó, lo digo respetuosamente porque somos amigos. Yo durante mucho tiempo me llamaban Macri y Scioli, iba cada 15 días a charlar con uno y el otro. Bueno, ya quedó claro quién lo escuchó un poco más. No, el problema de Scioli es que nunca decidió ser él. Y el otro día cuando hablamos, le dije, si vos, porque antes, la última vez que lo había visto, un día le dije enojado, estaba Karina al lado, nadie llegó al poder de rodillas. Si no te parás, no llegás. ¿Y le tenía miedo a Cristina? ¿Qué pasaba? Yo creo que él no encuentra su identidad, no es miedo. No era miedo, No, era simplemente no tener realmente, identidad. Es la simbiosis. Ahora mismo parece el síndrome de Estocolmo. Ahora porque se reunió con Macri, ¿eh? Sí, siempre fueron muy amigos los dos, muy amigos. Y eso es importante porque al margen de un detalle, que la Argentina, con tanta entrega a la política, lleguen a la segunda vuelta al balotaje dos aficionados, porque Macri y Scioli son aficionados. Bueno, esa es una deuda claramente de la dirigencia política, que no puede crecer y formar candidatos, ¿cómo decir? Que formados, no quería repetir la palabra, pero sólidos, formados, con trayectoria. Lo que tiene Uruguay, lo que tiene Uruguay. Chile, Exacto. que nos da envidia, que Uruguay, uno desde Sanguinetti a Mujica y Tabaré, Sí, pasea por seres respetados por todos sí. y honorados. ¿Coincidiendo o no? No. Con cualquiera de ellos. Yo le dije al Papa, la primera vez que lo vi 2 veces ya, más de una hora, la primera vez le dije, qué importante es Pepe Mujica, porque llegó a la sabiduría por el ateísmo y usted por la fe. Implica que a la sabiduría se llega creyendo o no, pero si uno aspira a ella. Carlos, Sí, gracias. Una sola cosita le pregunto a Julio. La relación de la Iglesia con este gobierno, ¿cómo lo ve? Perfecta. Soy amigo de Macri. Me pasó una cosa maravillosa, que yo era amigo de Bergoglio y era amigo de Kirchner, con lo cual Bergoglio me decía, quiero hablar con Kirchner, y Kirchner me decía, no quiero hablar con Bergoglio. Pero creo que lo hablé con el Papa las 2 veces, alguna vez lo hablé con Mauricio. Piensen que su santidad fue adversario serio de Néstor Kirchner. Tanto es así que el Botón Berbisky escribió un libro contra Bergoglio. ¿Botón dijo? Dije Botón. Botón se le decía en mi barrio el alcahuete. Yo digo que es tan talentoso que escribió un libro contra un cardenal y lo hizo papa. No debe haber muchos en el mundo de eso. Pero el error para mí, y lo hablé con el Papa, así que lo puedo decir públicamente, es que habiendo convivido 8 años Bergoglio con Macri y llevándose bien, cuando asume
Macri de presidente, dice la relación con el Papa la va a llevar Cancillería. Uno de los personajes que menos quiero de este gobierno es Malcorra, porque todos sabíamos que perdíamos. Si ya venimos perdiendo al fútbol, ¿para qué vamos a perder en las Naciones Unidas? No le agreguemos otro campeonato de derrota. Pero no se puede discutir la formación de Malcorra. Eso no. Sí, ¿cómo? ¿Sí Porque lo discute? la formación de Malcorra. Sí. Pero, ¿cómo no la voy a discutir? Itamaraty, uno empieza a hacer una vocación a los 20 años, a los 18. Malcorra vendía teléfono y se pasa a canciller. Digo, tuvo un cargo funcional en las Naciones Unidas, pero no era Ban Ki-moon, no era, inventamos nosotros. Usted piense que hay una escuela de diplomacia donde van los mejores promedios de las universidades argentinas a los 24 años. En una selección de 2.500 quedan 200. Con ese semillero, usted pone una señora que vendía teléfonos, por favor, la formación. No podemos ser en un país de aficionados. Carlos, un beso grande, muchas gracias. Muchas gracias y feliz día para el doctor. Hasta luego. Nos había quedado mucho pendiente, no quiero que Lucas, ¿te acordás? No, o ya? sí, claramente, me parece y después que... volvemos a lo que dijo, y me parece que esto de Macri enamorado de CFK, después me lo explica, nos lo explica un poco a todos, pero Lucas un había parrafito estado nada más pendiente. de lo que era la evocación, de lo que efectivamente significó para muchos que en su momento se creían iluminados y le querían decir a Perón por dónde iba el camino, y luego la historia los terminó ubicando en lugares en donde, más que promover la calidad de vida a través de alguna revolución, se procuraron su propio patrimonio, ¿no? Primero, Perón era un grande. En el año 29 escribía Toponimia Araucana, lo que yo tengo. En el año 31 escribía Apuntes sobre el Frente Oriental de la Guerra del 14. Digo, era un intelectual. Perón leía las vidas paralelas de Plutarco. Me acuerdo que una vez Bergoglio, cuando me insiste en ver a Kirchner, me dice, su jefe, por Kirchner, lee a Liederhart. Yo había leído a Liederhart de joven. Le digo, cardenal, los políticos actuales no leen ni el Villique. ¿Qué van a leer a Liederhart? Entonces, digamos, Perón era un intelectual. Las cartas de Perón, que son infinitas, manuscritas, son esos seres que tienen una entidad y una densidad, una riqueza intelectual. Habló de un encuentro antes con él, a solas. Con Perón. Yo, el único encuentro que tuve con Perón fue el día de hoy, el cumpleaños, que fuimos por un ratito y nos tuvo 2 horas. Fuimos 4. Y ese fue el último cumpleaños del general. Yo fui militante de abajo. O sea que era otro, pero porque Perón, digo, también tuvo transformaciones como todo el mundo, pero él como líder político a lo largo de su vida. El encuentro fue con ese último Con ese Perón. último Perón, claro, con el Perón pacificador. Claro. Con el Perón pacificador, pero en el mundo siempre fue igual. Los negros se sublevan e incendian Harlem. Y después ponen un presidente negro. Ya no hay más Ku Klux Klan. Lo malo nuestro es que seguimos teniendo un Ku Klux Klan y cada 90 días aparece un idiota que dice el daño de Argentina fue el peronismo. ¿Y vos dónde estabas? Del otro lado del peronismo, ¿qué eras? Porque por ahí eras radical o socialista. Pero Julio, ¿no le hace más daño al peronismo a aquellos que toman las banderas? Sí, claro. No. En eso. El Y peor hacen daño, todo lo contrario, porque voy a seguir la línea de lo que estaba el diciendo peor daño Luca, del digo. peronismo Toman esas banderas y fueron esos Menem y Kirchner. discursos Sí, y fueron se Menem y enriquecen, pero de manera exorbitante, porque no tenemos dimensión. Estamos recién empezando a tomar dimensión de lo que se ha robado en este país. De lo que se ha destruido con Menem y de lo que se ha robado con los Kirchner. Cada tragamoneda de Palermo devolvía $80 por noche. Yo te lo digo siempre porque lo discutí con Néstor, no es que me lo contó un japonés. Y eso era la corrupción al sin límite. ¿Y Néstor qué decía? No, Néstor, el otro día Fernando Suárez, un intelectual, un historiador, me decía, ¿te acordás la noche que vos te enganchaste contra Néstor? Estábamos tomando vino. Yo le decía, el poder es una conciencia, y Néstor me decía, el poder es el dinero. Y yo creo que el poder es la conciencia. Que el poder de su santidad el Papa es... Por eso cuando aparece el loro Sanata dice que el Papa y Perón eran populistas. Yo digo, muchacho, es como mandar a Maduro a
Colombia para arreglar la paz. En serio. Mandás una Otra de las idiota. cosas, ¿no? Interesante porque se engancha, me parece. El poder es dinero, decía Néstor, ¿no? Y tiene que ver con la idea de si Néstor quiso armar su propia burguesía nacional porque no había burguesía nacional en la Argentina y él la quiso inventar, o quiso anteponer una burguesía nacional propia con Lázaro Báez. Claro. Va más lejos que la burguesía nacional. Néstor expresaba los sectores improductivos. Improductivo. Néstor era esencialmente improductivo. Era mi amigo, íbamos a Calafate y yo le decía, Néstor, ¿qué raza de ovejas anda en tu provincia? Y me miraba y me decía, ¿a mí qué me importa? Digo, no, el juego y el banco son lo improductivo del prestamista y el quinelero. Lo productivo es el que hace ovejas, fábrica, de eso Sí, Néstor, genera puestos de trabajo, no, de eso etcétera, Néstor etcétera. no le Que hace que interesaba crezca la nada. industria. Pero a ver, en esto me quiero quedar con esta concepción clarísima que acaba de dar, de dicha por Néstor, o en ese debate de Néstor Kirchner, de el poder como dinero. Porque digo, eso no está ni bien ni mal. El tema es, si ese dinero vos lo utilizás para repartirlo, para que haya una redistribución de la riqueza más equitativa, o lo utilizás para vos. El drama es que el kirchnerismo no vino a enfrentar a los ricos, los vino a sustituir, que es otra cosa. Ahí está. Creo que esto es lo que nos define. Claro. No es que yo vengo a pedir el socialismo y digo, la de los ricos para todo. No, digo, la de los ricos para mí. Y el problema, claro, de Néstor enfrenta a Clarín y no a Telefónica. El que se lleva la guita es Telefónica. Pero como los gallegos se la llevan, te dejan Telefe bobo. Entonces vos prendés Telefe, es un canal bobo, no hay política. Porque el negocio es llevársela del teléfono. Y te ponen un Telefe bobo. Ahora, Clarín, con todos sus defectos, lo enfrentan por su virtud, que es opinar. Y en ese sentido, yo le dije una vez a Mañeto, el año pasado, le dije, nunca soñaste que la vida te dé este lugar de defensor de la libertad de prensa. No era tu sueño, y se reía. Bueno, termina siendo eso. Me parece que estuvimos cerca de desaparecer con Sociedad. ¿De desaparecer, Y Julio? sí, porque si no era por Moyano y Barrio Nuevo, eran muy mal vistos, pero pusieron el cuerpo. Empresario contra Kirchner tuvo Mañeto. Ahora, ¿él inventó empresario? Por ejemplo, cartelizó la obra pública. ¿Qué quería crear? ¿Empresarios K para un proyecto? Quería crear testaferro para que toda la plata fuera de él. Lo que estamos viendo. Claro. Lo que ahora empezamos a ver. Pero eso se veía del ¿Y primer por qué día. enamoró, Julio? Porque, a ver, yo, mientras estamos hablando, y nosotros lo hablamos, tanto Lucas y en lo personal, sin ninguna cuestión partidaria en el medio, con lo cual uno lo habla desde el interés periodístico, imagino mucha gente del otro lado escuchando, alguna coincidiendo muchísimo y otra enojadísima, porque generaron un fanatismo y un enamoramiento, y no siempre por complicidades. En un montón de casos, efectivamente creen en esas ideas. Después nos cuenta por qué enamoró, por qué el matrimonio Kirchner enamoró a tanta gente en esta última década, en un ratito. Julio, recién hablábamos de la relación que tiene con el Papa. ¿Por qué no va a venir a la Argentina en el año que viene? Porque es un año electoral. Yo la última que tuve, que fue en mayo, el 23 de mayo, que estuve en hora y pico, y es mi amigo y lo quiero, y me he peleado mucho también con él. Pero le tengo una admiración, y aclaro, estar frente al Papa se te caen las medias, punto. Estás frente, no es cual, por más que lo conocí de y por otro lado, yo hace años que antes de irme le decía, usted se está convirtiendo en un santo. Es de la forma en que te escucha, ¿no? Porque a él no le gusta hablar. Por ejemplo, conmigo quiere escucharme. Y me pregunta las cosas más de confianza. Y me dice, ¿qué le pasa a Lilita conmigo? ¿No? Y después Lilita me dice, ¿qué te dijo el Papa de mí? Ahora, algunas fotos hicieron mucho ruido. ¿Por?
Bueno, algunas fotos, foto con Moreno, foto con cuando le pusieron la remera de la Cámpora enfrente. Primero. Con Milagro Sala. Primero, él es papa, es sacerdote. Su idea es el perdón. Y esto es la clave, no la venganza. Cuando uno le mete a la religión los parámetros de lo cotidiano, no entiende. Si cuando Cristina, que era su enemiga, ve que van todos, va ella. Pero después Cristina se engancha, y se engancha en serio. Y él me dice a mí la primera vez, ese afecto que ella me tiene, yo lo voy a usar para ayudar a que los cambios sean pacíficos. Y en los que se mandan contra el Papa olvidan que la Iglesia fue clave en la derrota de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué no toman? ¿Qué quieren? ¿Que sea el jefe de la oposición? No puede ser el jefe ni del oficialismo ni de la oposición. Si me tuviera que dar algún nombre de quien piense que puede ser apto para comandar esta renovación peronista que se espera, ¿tiene algún nombre? Yo creo que hay dos jóvenes. Yo estoy con Massa, Urtubey es el otro, y fuera de ellos dos, del peronismo, lo veo a Lustó. Creo que esos tres son los jóvenes que hay hoy. No me como la galletita de Marco Peña, porque yo cuando no hay talento lo invento. Marco Peña como va a usar, pero más joven. Digo, no, porque yo ya, esto de que tenemos un talento, no quiero ni hacer la lista. Pero si vos te pones a ver, desde te cuento una historia cortita. Mi primer libro lo presentaron 3 amigos. Carlos Grosso, el Pilo Bordón y el Chacho Álvarez. Mirá vos. Le encontré el otro día la foto, la miré y dije, nosotros sí que pisamos mal, patinamos. Yo le iba a decir. Sí, le iba a decir. Alguien tiró la banana, yo que fingí la pisé, ¿no? Dice el tango, digo yo. Payullo del suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia, su voz de alondra, como ese tono oscuro de callejón. 12 minutos de las 11. La música le gusta a nuestro invitado notable, al licenciado Julio Bárbaro, que le gusta el mundo rivero, le gusta el tango. Estamos cumpliendo con él. Vos sabés que la discusión, Malena, era Nelly Omar. Pero como Mansi era casado, yo discutía con Antonio Carrizo, un personaje maravilloso, que me decía, no, Malena era una que cantaba el tango en vez... Era todo un cuento chino. Mansi era, digamos... Era más simple la historia. Era más simple. Mansi muere en brazos de Nelly Omar. Y después, cuando ya no queda nadie, se puede decir que el gran amor. Y ella era tan peronista que cuando Cámpora sale candidato en el 73, viene a cantarnos Yo soy la descamisada, con la melodía de Yo soy la morocha. Era de esos personajes que te decía, a mí la política no me interesa, yo soy nada más que peronista, además son detalles. 422-9514, 422-9515, las líneas directas. Acordate, nos escuchás en internet www.lt8.com.ar y los mensajes de WhatsApp al 5-100-830. Estudio Jurídico Sorsi y Asociados, respuestas jurídicas integrales, asesoramiento a empresas e instituciones públicas con los más altos estándares en calidad profesional. Visite nuestra página www.sorsiasociados.com.ar o acérquese a Mendoza 644, teléfonos 421-4248, 155-59-8505. Le quería preguntar a Julio a propósito del homenaje a Esteban Boero y la convocatoria que se hizo con aquel documental y demás, si el socialismo está condenado a ser un partido territorial de Santa Fe exclusivamente, ¿no? Con lo que fue la aspiración de Wiener en su momento y lo que ha ocurrido, porque la pasaron muy mal con el kirchnerismo y ahora con el macrismo tienen serios problemas, ¿no? Lo que pasa es que los partidos o dan jefes capaces de trascender su provincia y su grupo, o un poco se meten para adentro. ¿Qué es lo que le pasa a De la Sota en Córdoba, a los socialistas en Santa Fe? Que
son exitosos en sus provincias, pero no pueden pasar a lo nacional. Dudoso, sí, digo, pero bueno, se desgastan todos. Lo importante de la democracia es que cambien los partidos, porque si no, la degradación está en el desgaste, en la burocracia. Cuando uno ve que le dan un cargo y te dan un chofer, un teléfono, viajas en business, todos los aparatos que te regala el cargo, y el cargo seduce. Somos pocos los rebeldes que decimos no quiero cargo. Ahora, cuando yo digo, uno Pero pierde... podés dormir tranquilo. ¿Se puede Sí. dormir tranquilo después a la ¿Con noche? un cargo? En la mansión, con el teléfono, el asistente, el grupo de prensa que se ocupa de tuitear el que habla en contra, digo, con todo eso, y el auto de alta gama, ¿dormís tranquilo? Tejada Gómez decía en Ejecutivo Junior, tiene un perro, un amante y un psicoanalista que le amansa la muerte 2 veces por semana. Las pastillas sirven, ¿no? Qué frase, ¿eh? Osvaldo, Impresionante. desde el centro, está en línea. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, un gusto escucharlo a Bárbaro. ¿Sí me está escuchando? Sí, claro. Sí. Escuchame, Julio, te explico. Acá en mi casa, el control remoto se para solo cuando estás vos en televisión. Gracias, hermano, gracias. Para toda mi familia. Yo vengo del socialismo nacional, yo vengo de los que apoyaron durante 40 años votando al peronismo. Te nombro algunos, desde Lázara, desde Belardo Ramos, desde toda la gente que apoyó el socialismo nacional, que apoyó el peronismo. Me cansé de votar al peronismo, lo voté a Menem, al Trucha Banrel, a Reviglio, lo voté a Kirchner, ¿me escuchás? A Kirchner lo voté con gusto, pensé que venía a ser lo que pensó la generación del 73, lo que murieron tanta gente. Digo, bueno, ahora vienen estas cosas que... Perdona, ¿Cristina la votaste también? No, también la voté. No, Cristina no la voté. No. Y ahí te resignaste. Es bueno tener un límite en la vida. Y ahora como no los voto más, porque tomé la decisión a los 62 años, después de haber militado y no tener un cargo político y no haber accedido a ninguna chapa política, ni nada, en el anonimato tomé la de no votar más, ningún reciclado de la dictadura, ni ningún chorro. Estamos complicados ahí. Estoy con Sábato, con Favaloro, con el Pepe Mujica, con la gente que todavía uno puede tener dignidad de decir, puedo vivir en este país y puedo todavía sobrevivir con ganas. Te pregunto, ¿cómo te sentás con todos esos ladrones que vos mencionás? Y si pensás, si esa gente no le ha hecho tanto daño a esta generación de los que murieron al lado mío. Yo, por suerte, no estuve en la guerrilla, por suerte, peleaba, me decían que era reformista en aquella época, así que te imaginarás. ¿Cómo te sentás ahora con los que hacen tanto daño a estos jóvenes nuevos, cuando la política da un servicio y cuando ellos viven de la política y hacen lo que están haciendo? ¿Qué sensación sentís? ¿Y qué posibilidades tenemos de salir de este caos? Es importante la pregunta por lo siguiente. Hasta ahora, yo tengo 74 años y hace 20 no me daba pelota a nadie. ¿Por qué? Porque en el menemismo pensar era ser un gil. Después vino el kirchnerismo, donde tenías que gritar viva Néstor o nada. Yo era amigo de Néstor, me fui. Ahora vivimos un gran momento porque la sociedad se enamoró del pensamiento. Y si la sociedad se pone a exigir pensamiento y coherencia, cambió el país. Antes robar era gratis. Y entonces, digamos, uno que tiene un coche humilde y alquila un departamento, lo tomaban de idiota. Ahora empezó de otra mirada, y esa otra mirada es la que va a ser otro país. Lo único que cura la democracia es la atención de los ciudadanos. Y eso que vos hiciste, que hice yo, que Abelardo Ramos fue mi amigo, el Colorado, cuando estaba embajador en México, y los libros del Colorado, ¿no? Esa profundidad de él, de Jorge Eneas Pilimbergo, de Blas Alberti, de esos intelectuales machazos, para terminar en el Turquito Menem y en Cristina Kirchner, que no leyeron ni el Bisiken. Eso es triste, pero es la decadencia de una sociedad que no le exigió la política pensamiento. Gracias, Osvaldo, te mando un beso grande.
No hay por qué, gracias. Hasta pronto. Y gracias también a Lucas, porque Lucas Amerizo, nuestro periodista de La Capital, digo nuestro porque es nuestro en eso, y de LT3, ahí no es tan nuestro, es un poquito nuestro, se tiene que ir. Así que te agradecemos. Muchísimas gracias. Muchísimo. Mil disculpas, un verdadero placer. Gracias, Oscar Cecchini. Gracias, un placer haberlas conocido. Así que hasta un nuevo encuentro, si Hasta sea. un nuevo encuentro. Bueno. Muchísimas gracias de verdad por estar. Muchas gracias. Cardiocerel SRL, equipamiento médico e implantes, distribuidor en Santa Fe y Entre Ríos de respiradores Neumovent, www.cardiocerel.com, Uruguay 2018, teléfono 444-8205. Maderiza, industria integral de la madera, créditos para la vivienda, techos, revestimientos, pisos, deck, pérgolas, machimbres, amplio stock de maderas para estructuras de hormigón, mampostería y obras civiles, aserradero propio en bosque de origen, precios y condiciones excepcionales, atención personalizada. Maderiza, planta industrial y ventas, Avellaneda 2840. Consulte info@maderiza.com.ar, teléfono 433-5819. Julio, ¿le parece que el gobierno tiene las herramientas como para poder salir de esta crisis? Es simple. Para mí, Sí. gobernar es poner al Estado por encima de todos los poderes. En la Argentina, el poder de los ricos, de los concentrados, de los bancos, de los supermercados, de los laboratorios, ese poder es el que tiene que enfrentar Mauricio Macri. Si Macri enfrenta a los ricos, tendrá autoridad moral para exigir a la gente. Yo siempre digo una frase que para mí es clave. Mientras la riqueza no tenga límites, tampoco lo va a tener la miseria. Bueno, mensajes al 500-830. Buen día. Si hubiese estado allí, también hubiera querido sacarme una foto con usted, le dicen Julio. Lo admiro profundamente. Es un regocijo escucharlo. Un político de fuste, de raza, con honestidad intelectual, claridad, criterio, espero que siga, con una dialéctica muy particular y unas figuras, al decir, que tienen un sello único. Siempre que puedo, lo escucho. ¿Cuántos peronistas como usted le harían tanto bien a nuestro país? Y además es un tremendo seductor. Debe ser una... No sé si es una chica, una señora, una señorita. Es un tremendo seductor. Aclaro que soy radical. Mire, qué interesante. Casi todos los días... Espere que no terminó, Felicitaciones y agradecimiento a la producción por este destacado invitado. Ahí terminaba el mensaje. Todos los días me para gente y me dice, yo soy radical, pero a usted lo admiro. Al principio yo quería ir a un psicoanalista, digo, yo me cambié de partido. Y después tomé conciencia que la política bien planteada está por encima de la pertenencia. Un buen conservador, radical, socialista, liberal o peronista, con nivel es una cosa y arrastrarse es otra. Cuando usted me preguntaba lo de Cristina, sí, en una sociedad que no tenía una causa, Cristina ofreció en su límite con la demencia, porque seamos claritos, no era un aporte a la cordura. Si yo que escuché a Perón, la escuchaba a Cristina y decía, qué bajón. En su oratoria no había casi ni rumbo y había más odios que amor. Era el cultivo del resentimiento. Nosotros tenemos un drama en la Argentina, que aquella izquierda que nació en los sueños, después se convirtió un pedazo de ella en resentimiento, en dolor. Tomó la derrota como la herida y ahí dejó de ser la izquierda de los sueños para ser la izquierda de las broncas, de los odios. Me parece que en eso Cristina convocó, enganchó, pero es un camino que lleva a la nada. La caída de Cuba es la caída de una generación que entregó vidas por una causa que no tenía rumbo. Fidel Castro mató la democracia para hacer justicia. Y cuando se mata la libertad, no se llega a la justicia, se llega a la dependencia, a una cosa mucho peor. Linda como una flor, espera coqueta
bajo la quieta luz de un farol. 11:35 de esta mañana que estamos compartiendo con nuestro invitado notable, el licenciado Julio Bárbaro. Hay muchos mensajes, dice el celu que termina 919, gracias por visitarnos, Julio, te reseguimos. Los conceptos son claros para el hombre de a pie, vení más seguido, te dice Patricia, y además manda saludos. Bueno, ahora empezamos con... ¿Cómo miente ese Bárbaro? Se nota desde acá, cansa, dice el celu que termina 983. ¿Qué sería lo que miento? No me lo estaría. No digo que Cristina es un genio, por ejemplo, eso sería una mentira. Eso sería en todo caso una verdad para él. Y que no sabría decirle, Julio. Porque no lo aclara, si no yo se lo leo. No sé en qué miento, porque digo, estamos hablando de historia, ¿no? Pero el kirchnerismo es un fanatismo, y el fanatismo es un miedo a la duda. Pero no se puede disentir sin descalificar en este país. ¿Cuándo perdimos esa capacidad? A ver, entendamos esto. Los que disienten son aquellos que aceptan que el otro tiene razón. Si el otro es mi enemigo, ya no hay posibilidad de nada. Claro, porque cuando Cristina decía yo soy el bien, los demás son el mal. Ténganme un poquito de miedo a mí. Ténganme miedo a mí. Yo que fui su amigo, comió en mi casa, le cociné, o sea, fuimos amigos mucho tiempo. ¿Y qué pasó, Julio, entonces? O ya, a ver, si usted la conoció cuando era militante, conoció cuando era legisladora. Sí, cuando era senadora íbamos. Como Néstor vivía a la vuelta y era gobernador, y Cristina estaba de senadora, no había semana que no me llame y me diga, che, bancame, íbamos a cenar y esperábamos que llegue Cristina. Y eso fue años. Tanto allí que tengo una entrevista con Cristina, televisiva, subida a las redes, en la cual Cristina me dice, no me van a decir que Cavallo es de derecha, Cavallo es lo nacional. Digo, eso lo sacó la nata una vez, pero ellos se subieron al poder. Ministro de Economía de la historia, claro, se dijo en un discurso. Se subieron al poder y se subieron al poder con la cerrazón del fanático. El fanático es aquel, insisto, que le tiene miedo a la duda, pero que además cree que el que piensa distinto es su enemigo. Y ahí no hay democracia. El estalinismo murió en el mundo por eso, por creer que ellos eran el bien, matar la democracia, se les cayó el muro de Berlín encima. Ganó la libertad. Y aquel que es libre tiene diferencias con sus adversarios. El Perón que abraza a Balbín es el Perón que yo heredo. Antes hubo un Perón de un 5x1. Era otra etapa de la sociedad. Era la inmadurez de la sociedad, porque la pelea era de ambos bandos, vino el golpe. Las sociedades que crecen son las que aprenden. 877 dice, cuando vino la Libertadora se le abrieron 80 causas de corrupción a Perón y lo trataban de autoritario corrupto y decían que habían dejado un país destruido. ¿No le parece que hay algún parecido con lo que pasa hoy? Ni parecido. Cuando a Perón lo acusan aquellos que dicen que Perón no es democrático. Y luego tienen que derrocar a Frondizi y derrocar a Ilia. Pero Perón no tenía ninguna causa. Tanto es así que a Perón hay que hacer colecta para mantenerlo. Perón va al exilio, es un luchador. Digo, que hayan acusado a Perón y que le acusen a Cristina no implica que a Perón no le encontraron nada. Hicieron colecta para comprar la quinta de hierro y... a Cristina es tanto lo que le encuentran que casi tendríamos que olvidarlo. ¿Y qué hemos perdido? La capacidad de... A ver, sobre todo en estos últimos meses, donde han aparecido millones y millones de dinero físico, que lo hemos podido ver, siguen apareciendo propiedades a Tomeo, propiedades a Lázaro Báez, es una cosa impresionante. Digo, el tipo que niega eso y cree que a Perón se lo acusó, mi viejo me llevaba a mí para ver los trajes de Vita. Pero... O las joyas. O las joyas de Vita. Yo que era enemigo de las Tiri, lo denunciaron por tener 300 corbatas y después lo que lo denunciaron mataron un montón de gente. Yo creo que este señor se equivoca porque la denuncia puede ser la misma
Lo que pasa es que la culpa del denunciado no es ni parecida, pero era un pensador que con una lapicera movía un país. ¿Usted cree que Cristina robó? Yo creo que el kirchnerismo robó. Yo fui amigo de Cristina. Yo diría casi que Néstor sí era el actor principal. Cristina era la esposa. A ver, yo he cenado 50 veces con ellos dos, más. O sea que conozco la relación. Creo que Néstor era un constructor. Cristina era una heredera. Ahora, yo fui amigo de Daniel Muñoz, que era el chofer. Sí, digo, es mi grupo humano. Si Daniel se furió, pero dejó 100 millones de dólares. Si el chofer se quedó con 100 millones, que él quiera comparar con el 55, es que él tiene mucha imaginación. Ahora, Julio, ¿en qué momento? Porque usted no solamente fue amigo, también fue uno de los que estuvo con el tema de la transversalidad, a ver si nos acordamos del grupo de los transversales y demás. O sea, ¿no? Yo fui a Calafate, tengo todavía grabado Calafate. El grupo Calafate, tengo... famoso, fue un constructor de ese grupo lo momento. hicimos Alberto Fernández, Alberto Iribarne y yo. Bueno, ¿en qué momento se dio cuenta de esa matriz que había alrededor de la política? Yo era muy amigo de Néstor y cuando asumo, Néstor me llama para darme el ministerio, yo le digo que no quiero estar al lado de él porque él humilla a los que tiene al lado, que yo soy amigo de la noche y que no quiero que me humille porque nos vamos a putear a los 2 días. Pasan los días y el día antes de asumir él me llama y me dice: Julio, vos no podés no estar en nada. Te ofrezco un cargo que dependa de otro, que era de Parrilli, que era el del Confer. Dice, no depende de mí, no nos vamos a pelear. Pero a la semana me manda firmado mi embajada en París. Y lo llamo a Bielsa y le digo: che, ¿qué es esto? Néstor te regala la embajada en París y en la ONU. Digo, yo no quiero que me saquen del país. Me ofreció embajada Menem, me ofreció Alfonsín. Cada vez que decís algo que no le gusta, te lo garpan con una embajada, que es el precio del silencio, ¿o no? Nunca quise ser embajador. Qué triste igual. Pero, no, y después... Qué triste, porque digo, si ese es el manejo de la política argentina, uno entiende después por qué estamos como estamos. Qué triste que un cargo en una embajada se regale o se utilice para sacarte de encima el que te molesta si habla. Finalmente me ofrecieron Roma, que era como la pasión. En un fin de semana que estábamos discutiendo con Néstor, me dijo: andate a Cuba. Pero él me quería... Él sabía que si no nos íbamos a pelear. Yo una vez la llevé a Beatriz Arlo a almorzar con Néstor y Cristina. A Beatriz y a Turio Alperindongui. No olvido nunca que Cristina le dice a Beatriz: señora, ¿no cree usted que no hay pensamiento porque falta una generación? Y Beatriz Arlo le contesta: señora, si los sobrevivientes no piensan, ¿qué la lleva a usted a imaginar que los muertos lo harían? Y acá... El otro día me la encontré a la Sarlo y le dije: Beatriz, esto es así, no le erraste una palabra, claro. Me dice, pues la llevé yo y salió Beatriz y me dijo: Néstor, no tiene nada que ver con la justicia y los sueños, Néstor, es nuestro. Julio me dice: vayamos, no, esto no es para nosotros. Yo tardé en irme, pero al final fui tomando distancia y al final me llamó y me dijo: tengo que ir a la guerra contra los medios libres, vos para eso no servís. No, ¿Néstor? No. Sí, Néstor. Néstor. Que era cuando larga, ¿qué te pasa, Clarín? 2008. Cuando asume Cristina. Yo estoy todo Néstor. Cuando asume Cristina, él larga la guerra contra Clarín, que era ya su sueño de hacer Chávez, de quedarse con todos los medios. Si la justicia era legítima, que son los alcahuetes, si los medios eran todos ellos, son tan inútiles que hicieron una ley de medio contra Clarín y convirtieron a Radio Mitre en dueña de más de la mitad de la audiencia. Es increíble. Hay que ser retardado, sí. Porque no sirven ni para odiar. Porque para odiar hay que tener talento. Si no, regás a tu enemigo y lo hace crecer. Pero hablando de odio, y antes de ir con Juan Carlos de Zona Sol, algo que dijo hace un ratito haciendo referencia a aquella lucha de los 70, que son las banderas que se levantaron en esta última década y que efectivamente a partir de esas banderas se enamoró a muchas generaciones y se atrajo
digo, generaciones más chicas, pero también se atrajo a otras que la habían vivido de una manera o de otra. Usted dijo que la derrota la transformaron en resentimiento. ¿Eso puede ocurrir nuevamente? Esta derrota electoral del kirchnerismo o del cristinismo, ¿puede, transformada en resentimiento, ser desestabilizadora? Y se lo voy a preguntar a partir de personajes como Luis Delía, que antes lo nombró, la propia Eve y hasta la misma Cristina, que esta semana en un acto, parece Macondo, pero en un acto a Hipólito, en homenaje a Hipólito Yrigoyen, dijo una frase que me parece que es para analizar, es: si la herencia es tan pesada, que la devuelvan. Habría que recordarle que no, que estamos en un sistema democrático, te guste o no te guste. Vamos por parte. El kirchnerismo ya fue, pasó. Cuando la derrota estaba en mitad y mitad. A los 10 meses están en el 30. El año que viene, digo, esto es un tobogán, depende de dónde le saques la foto. Si esperas un ratito más, el kirchnerismo se disuelve. Por eso se refugia en la universidad, en los lugares donde no hay otro espacio que ser un grupito de izquierda. Yo no creo que haya en la Argentina hoy riesgo a la democracia. Sí, va a haber riesgo a la estructura económica, pero como hay diálogo, Macri tiene con Relación Nación la ventaja de que si se equivoca dialoga. Y eso es lo que da la libertad. Ahora, después de hablar con Juan Carlos, le voy a preguntar, Julio, se dice mucho que el presidente Macri no quiere que Cristina vaya presa. Incluso le teme a esa posibilidad. Después me gustaría saber cuál es su opinión. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te escuchamos. Bueno, Julio Bárbaro, bienvenido a Rosario. Realmente es un placer, un gusto muy grande para todos los oyentes y toda la ciudad de Rosario de que esté acá. De mi parte, yo soy un militante, pero no de la política, sino un militante de la educación. Y quiero saber qué es lo que piensa respecto a la educación y qué proyección, como bien la tiene respecto a todos los aspectos que ha mencionado. Y comparto con usted qué opinión tiene respecto a la educación a futuro, porque qué proyección tiene. Gracias, esa es la pregunta. Bueno, es una pregunta de esas que lastima, porque Argentina fue, y no hace tanto, el país que tenía un desarrollo educativo más importante del continente. Referente. Era un referente. Se fue bajando desde la universidad. Yo en el 63 participé de la derrota de la FUA, de la izquierda, y pusimos a Julio Olivera, que murió hace poquito. Riccieri Frondizi y Julio Olivera eran los rectores, eran capos. Después ya vino la decadencia y ya la Universidad de Buenos Aires. Y fijémonos en una cosa, lo peor que hizo el kirchnerismo fue hacer las universidades provinciales a partir de leales. Entonces eran individuos kirchneristas y terminaron intermediando dinero. Cuando uno usa hasta el pensamiento, hasta la universidad, para intermediar. Yo lo digo porque me lo ofrecieron. Esas consultorías enormes donde se curraban todo, donde nombraban. La educación, desde la primaria a la secundaria, es como el hecho clave que tenemos que sentarnos y decir. Yo fui diputado con Perón, había 4% de desocupación y no había deserción escolar. Pusimos leyes para que el secundario sea obligatorio. Ahora, ¿esa ley se corresponde con la situación económica de la familia? Y le iba a preguntar eso, Julio, digo, sabemos del 32% que es... duele, pero además es indignante y es una vergüenza para todos, es responsabilidad de todos. De pobreza. Sabemos ahora el número de pobres en la Argentina. Hay una relación, entre otras muchas causas directas, con la decadencia de la educación. Yo era diputado con Alfonsín y dieron la caja PAN porque había 500.000 de argentinos que necesitaban la caja PAN. Hoy tenemos 8 millones. Hagamos la cuenta clarita. La Argentina viene tirando gente por la borda. Mientras los chinos integraron decenas de millones, mientras los uruguayos, mientras nosotros tiramos gente.
Y por eso cuando hablan del populismo, yo le digo, señores, Perón nos dejó un país con todos adentro, que hasta el 73 estaba con todos adentro, porque eran 18 años después de Perón, no se había destruido esa estructura de integración social. Con integración social la educación es la coherencia y es imprescindible. Acá subió el presupuesto, pero no subió la idea de que educar es integrar. No hay otra manera. Julio. Que se cae. Sí. Sí, me gustaría una opinión suya. Le voy a explicar la razón, ya que se encuentra en Rosario y en Santa Fe. Yo soy investigador educativo, docente y músico, y ya de la docencia me he retirado y actualmente soy director de un centro cultural y una biblioteca popular gratuita que es Ítalo-Argentina al exterior. Es para los italianos y los argentinos y está en Santa Fe y Caferata, en el barrio Agote, en la terminal de ómnibus. Y entonces, yo lo que noto que acá en Rosario, por ejemplo, insistimos de que haya programas educativos y al contrario, los poquitos que hay, ahora hay uno que en una emisora de acá de Rosario que funcionaba y lo convirtieron, lo cambiaron por el fútbol. Yo me gusta el fútbol, pero bueno, yo soy hincha de la educación, yo soy militante educativo, entonces no puedo entender por qué no se la deja tan de lado. Y acá en Rosario lo están haciendo a nivel docente, a nivel periodístico, y personas importantes, y con un proyecto importante. Por ejemplo, Sergio Rullier, Lotú. No, bueno, Juan, yo simplemente, a mí hacer periodismo, te pido esto, porque para mí hacer periodismo de periodistas, en lo personal, no me gusta. No, pero no es hacer periodismo. Así que, no, sí, porque no están ni uno ni otro acá sentaditos al lado mío como para responder a lo que acabas de decir. Así bueno, que te mando un beso grande. Respecto a educación. Llamá al programa de cada uno de ellos y decíselo a ellos. Entonces, no, una mínima opinión respecto a educación. ¿Cómo componer? Yo te digo exactamente lo que pienso. Pienso que hay que recuperar el paradigma de la admiración al sabio. Nosotros nos criamos en una sociedad donde Borges y Marechal, donde los poetas... Ahora, si la sociedad tiene como paradigma admirar al rico y a la vedette, la educación no existe. Y al futbolista también. Y al futbolista. Entonces, me parece que la clave es esa, admirar al sabio. Juan Carlos, gracias, hasta pronto. Julio, usted que pregona tanto la unidad y cerrar la grieta, recién Oscar al principio del programa decía que se separó de su mujer porque justamente seguía siendo kirchnerista, ¿no? ¿No pudo resolver eso? No, esa historia es una historia que Chiche Heblu me dice te humaniza. No era mi mujer, aunque la madre de Carmela, de mi hija y de Francisco es kirchnerista, o sea que lo mío no ha sido fácil. Digo, pero tenía una relación de afecto hace largo rato y un día me agarra Pablo Vilouta y me dice, la grieta existe, y yo venía enojado. Claro. Y le digo, tanto existe que acabo de... Esa frase pasó, pero al otro día me llaman por teléfono y prendo y estaba mi foto en Intratables y abajo decía la grieta del amor. Yo ya... Bueno, pero Julio, es mejor grieta que la otra esa. Entonces, yo me reía porque digo, bueno, era la grieta del amor en el geriátrico, tengo 74 años, no me vengan con... Pero entonces, y le dio mucho humor a la historia eso, y después... Es muy lindo porque humaniza y uno, yo vivo solo hace muchos años, y el hecho de tener una pelea por el kirchnerismo era divertido, la verdad valía la pena. ¿Qué rol piensa que va a cumplir Cristina en las legislativas? Ninguno. Lentamente puede dividir un poquito el peronismo, pero el peronismo, los gobernadores, los intendentes, los senadores, los diputados, se van tomando su tiempo, se van yendo. El poder real toma distancia. Entonces, digamos, ella no va a ser candidata y hay una cosa que es clara, el poder no se delega. Los
Los notables, el peso de las palabras, el contenido de las historias. Sabrina Nardi y Oscar Cecini hacen Los Notables en la 8. No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues que nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel. Bueno, gracias Julio, porque en lo personal que amo al polaco Goyeneche no tengo tanta posibilidad de escucharlo. Me dio esa posibilidad en esta mañana de Los Notables. Un diálogo que hay entre Antonio Carrizo y el polaco Goyeneche. No sé si lo vi. Sí, es una maravilla. Maravilloso. Pedí Grisel porque mi primer amor, hace unos años, más de 50, fue Alicia Contursi, la hija de José María. Y conocí la que vivía en ese momento con su padre, que era Grisel. Y la conocí y la otra vez me la encontré a Alicia Contursi en Mendoza. Y hablábamos de ese recuerdo de Grisel, que en el fondo venía la historia complicada porque ella decía que su padre había escrito el tango en vida de su madre, después José María Contursi en vida. Y yo le decía, la poesía está por encima de la fidelidad, no vamos a caer en... Pero era el padre de... Y conocí a Grisel, personaje que se había vuelto eterna por eso. Claro. Y vamos a sumar a esta charla que estamos compartiendo en esta mañana de Los Notables, y con muchísimo gusto y con muchísimo placer con Julio Bárbaro. Bueno, él es lo vas a escuchar, apenas escuches, apenas él te diga una frase, vas a saber que es un locutor de la hostia, con una enorme trayectoria, es amigo de Los Notables, el señor Ricardo Corbá. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Hola, querida, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Saludarlos. Un placer escucharte. Un placer escuchar Los Notables una vez más, con todos ustedes, y hoy especialmente por este gran amigo y peronista Julio Bárbaro, presente en el programa. Un abrazo grande, Julio. Gracias, muchas gracias. Julio, yo tengo tu edad, Julio. Hijo de padre peronista, de familia peronista, de Perón y Evita desde antes del 17 de octubre, porque eran trabajadores que se vieron reivindicados por el coronel cuando ya agarró la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿viste? Y yo fui un niño privilegiado y tengo hermosos recuerdos de toda mi niñez, precisamente por haber sido un niño privilegiado, porque Eva Perón me dio un beso, porque jugué en los campeonatos infantiles. Y tengo mucha memoria. Y el 5 de este mes se cumplieron 40 años del espectacular operativo del Ejército Montonero, cuando atacó el Regimiento de Infantería de Monte número 29 en Formosa. Y creo que fue la primera operación que hizo Montonero, con sus uniformes azules, con sus grados, este instrumento que usó la guerrilla para crear un salto militar. Hasta aquel momento, hace 40 años, los ataques a cuarteles eran la especialidad del ERP, ¿no? Del Ejército Revolucionario del Pueblo, si no me equivoco. Digo yo porque mataron a
14, 15 soldaditos que eran hijos de peronistas también, los chicos que estaban haciendo la colimba en ese ataque al regimiento. Y ahora que pasan tantos años y se cumplen 40 años de la operación Primicia, como ellos dijeron, de este espectacular operativo que frustraron los soldaditos que repelieron la agresión, estoy pensando, a muchos de ellos vos lo debés haber conocido, ¿no? Lo tuviste al lado en la Cámara de Diputados o en el Congreso. En la vida, fueron, En la vida, claro. porque yo soy dirigente estudiantil en el 63. Tenía 3 o 4 años más que la generación de la guerrilla. Y los conocí, yo siempre digo, me casé y Horacio Mendizábal, Norberto Abeger, los 2 últimos jefes militares, fueron los monaguillos de mi casamiento. O sea, los conocía todos. Y días pasados estaba leyendo un libro, Los Doblados, un libro nuevo que salió sobre, bueno, serían los doblados, se toma por los traidores, los buchones. Pero el autor, que es Promonto, igual cuenta todo este hecho y cómo esto favorecía el golpe militar. No solo mataba argentinos, sino que iba conduciendo al golpe que la guerrilla imaginaba que les iba a permitir un enfrentamiento con el ejército del que iban a salir vencedores. Pero se cansó de decirle que una fuerza no tiene ninguna posibilidad de ganarle a un ejército regular. Claro. Ellos pensaban que los jóvenes conscriptos de guardia no le iban a ofrecer resistencia, pero le dieron la excusa perfecta a Videla para atentar contra un gobierno constitucional. Bueno, ellos ya con la muerte, el asesinato de Rucci y las extorsiones y los secuestros venían haciendo desastres, ¿no? Pero Perón nunca los avaló a estos que se disfrazaron de peronistas, ¿no? El tema es, la historia es simple y yo la cuento siempre. Perón es el último intento de tomar la generación de la guerrilla e integrarla a la democracia. Le da la gobernación a Videgain de provincia de Buenos Aires, le da Córdoba, les da Mendoza, a Martínez Vaca, Obregón, Cano, Córdoba, les da provincias, les da diputados, les da senadores. Yo los traje de Trelew. Yo traje 2 de los 4 aviones de Trelew, los traje yo personalmente. Quiero decirte, Perón les abre la democracia. Ellos no soñaban con que los íbamos a liberar. Y después se hace, ¿te acordás? El operativo Dorrego. En una inundación van juntos militares y guerrilleros a trabajar para la gente. Perón sueña el encuentro de los argentinos. Hasta que los tiene que echar en la plaza. Pero los tiene que echar de la plaza porque lo matan a Rucci. Yo tengo un libro, Juicio a los 70, donde voy describiendo cada uno de los Julio, pasos. le matan a Rucci. Le matan a Rucci, claro. Porque, digo, el mensaje era para Perón. Gana Perón con Isabel y a los 4 días lo matan a Rucci. Y matan a Rucci para decirle a Perón, acá estamos nosotros que somos el poder del futuro. Yo hablé en el Parlamento, fui al velatorio de Rucci. Y cuando a veces se habla tanto de las 3A, más que las 3A, cuando mataban a un sindicalista, los sindicalistas salían a matar izquierdistas. No eran las 3A, esta cosa oscura. Es el único invento que una vez tiraban de un lado y del otro lado respondían solo los comisarios. Respondían las estructuras. Yo cuando fui al velatorio de Rucci, me miraban con bronca, pero me aguantaban. Yo hablé y dije, no sé si son de la CIA o de la KGB. Solo Julio, sé que tiran contra el país. Julio, pero Perón, desde aquella Unión Democrática, nunca quiso saber nada con el comunismo. Y estos muchachos querían poner una Cuba acá. ¿Qué era lo que querían? Porque se disfrazaron de peronista, ¿o no? Esos muchachos entran al peronismo cuando asesinan a Aramburu. Y eran mis amigos, era Galimberti. Con el asesinato de Aramburu ingresan al peronismo, se encuentran con el pueblo. Era la dictadura, la guerrilla estaba avalada porque contra la dictadura la violencia vale. Pero luego no fueron capaces, no tuvieron un jefe, no tuvieron ni un Mujica que después de la cárcel tuviera la sabiduría de decir pacifiquemos. Por eso Mujica es... Pero lo usan a Perón, digo, por el contexto histórico. Perón era el líder populista en ese momento. Ellos, no lo usan, no entienden nada.
Firmenich es un tipo impresentable. Cuando vos lo tomás hoy, así como Mujica, Huidobro, los Tupamaro tienen 10 que te deslumbran hablando. Los Montos no tienen uno. Yo puedo seguir siendo amigo del Cancagullo, pero la conversación no da para media hora. Digo, no tuvieron pensamiento y eso hoy se expresa. Queda el perrito Berbisky de Botón, que ya sabemos todo que era policía y no ladrón. Y nada más, ¿no? Yo te quería hacer una última consulta. Ahora que se habla tanto de la grieta, del odio, del desencuentro de los argentinos. Mientras hay algunos militares que ya viejos, ancianos, terminados, todavía están en cana. Estos muchachos que ocupan bancas en la Cámara de Diputados o Firmenich, que está de profesor allá en España, ¿no tendrían que ser juzgados, no tendrían que rendir cuentas ante la justicia por todo lo que han hecho? Tendrían que haber rendido cuentas, pero más te digo, cuando vino Teodorov a la Argentina, dijo, no lograron ustedes una lápida donde estén los muertos de los dos bandos. No es teoría de los dos demonios. La lápida de los desaparecidos todavía no puede incluir a Rucci. Y cuando vos ves que no puede incluir a Rucci, vos te das cuenta que caímos en la imbecilidad por la teoría de los dos demonios de no asumir que en las guerras los muertos son todos dignos de respeto. Por eso aquí las llagas siguen abiertas. Por eso siguen abiertas y por eso yo decía hace unos minutos, soy Borges, pero también soy discípulo. Nosotros estamos obligados igual las como responsabilidades, perdón, sí. Julio y Ricardo, digo, las responsabilidades no son las mismas en todo caso. Los militares tienen que seguir estando presos. Estamos hablando de otra cosa. Y ellos estaban en el Estamos hablando Estado, de otra cosa. No estamos hablando de la teoría de los dos demonios, claro, sino que estamos hablando no son las de la mismas. paz de una sociedad. La paz es la lápida. Y en la lápida tienen que estar los dos. Y Rucci, y tienen que estar también los militares que fueron asesinados. Digo, es un tema de fondo, porque si no, terminamos en esta frivolidad de creer que la guerrilla era heroica. La guerrilla en democracia era traición a la democracia, punto. Eso es así. En dictadura era heroica, en democracia era traición. Y el terrorismo desde el Estado una aberración. No, bueno, pero el genocidio está fuera de debate, ya está condenado, no es la discusión. La discusión es la otra. Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias, igualmente. Gracias, Ricardo, un beso. Ojalá encontremos un peronista de Perón y Evita para retornar a tener un partido peronista. No, Urtubey no, Urtubey no. No, yo tampoco. Ostentación, riqueza en una provincia donde tiene hambre y pobreza. La oligarquía salteña es un poco elegante todavía. Es demasiado para ser peronista. Un abrazo y viva Perón. Gracias. Un beso, Ricardo. Mira, no tenía tan peronista, Corban. Sí, me dice Asesino. Sí, me dice Marcela, que yo sé que lo conoce mucho más. Había quedado pendiente esta cuestión de, algunos dicen y algunos plantean que en el caso de que la justicia avance en las investigaciones, en los procesamientos y demás, en las causas que verdaderamente que complican a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en algún momento se determine desde la justicia la posibilidad de que vaya presa, es un horizonte que a Macri no le gusta. Macri la prefiere en el acto en Atlanta de la semana pasada. Si yo fuera Macri, pensaría lo mismo. Lo que pasa es que hay gente, yo cuento, después de hablar con el Papa fui a la bendición del domingo. Si hay algo que Francisco logra es un río de gente. El Vaticano es una cosa, la Plaza San Pedro. Y entonces da la bendición su santidad. Yo había hablado el jueves, era domingo, era la multitud. Y salgo como en éxtasis, salgo como en estado alfa. Y hago 50 metros y había 3 argentinas sentadas en un sillón. Y me dicen, Cristina, ¿va presa o no va presa? Y a mí me chocó porque yo venía de la santidad y bajarte tan de golpe de una piña a esa realidad. Y yo no, digamos, primero no tengo odio. Creo que el peor castigo para Cristina es el que sufrió Menem y tantos otros, es el olvido. Porque la cárcel te victimiza, el olvido te deja sin sentido.
ella se va a ir disolviendo porque no tiene entidad. Va a quedar Leopoldito Moró, algún radical perdido. Bueno, siempre quedan extraviados. 20 años después de terminada la Guerra Mundial encontraron un japonés tirando tiro en una isla. Era Leopoldo Moró. ¿No? Te queda un soldado perdido, extraviado. Pero... Bueno, sí, claro, expulsado también. Entonces, yo, digamos, creo que los Devedo, los Vudú, los López, todos esos tienen que ir presos. Los de Cristina, digo, que la justicia actúe. Pero, insisto, para quien se creyó un genio de la humanidad, el olvido es peor castigo que la cárcel. En algunos programas se nota cómo se enoja y se enfurece con algunos temas. Pienso, ¿no? De acuerdo a su nivel intelectual, ¿no debería dejar ya o superar un poco eso? ¿O ahí es donde sale el Julio bárbaro humano? Yo no sé si tomar distancia de la pasión es sabiduría o ancianidad. O sea que sigo apasionado. La CGT está presionando al gobierno con hacer un paro para la semana que viene. ¿Le parece que es momento de hacer un paro? Hay dos estructuras gremiales. Una es ATE, que yo estoy en el peronismo cuando la vanguardia obrera eran los metalúrgicos. Después vino Esmata, que hizo el cordobazo. Después vinieron los obreros plásticos. Digo, la vanguardia es siempre aquella tecnología que la industria define. Hoy tendrían que ser los informáticos. Si la vanguardia son los empleados públicos, es que la sociedad está en decadencia. Respetuosamente con los empleados públicos. ¿Por qué? Porque el pobre taxista que adquiere un taxi y se pasa 14 horas, tiene mucho más derecho que estos muchachos que, digamos, fueron incorporados, muchos de ellos. Digo, yo dejé un confer con 800 y el señor Sabatera lo llevó a 3.000. ¿Dio 3.000 trabajo o nos tiró 3.000 ñoqui? Y entonces, respetuosamente, pensemos que achicar el Estado no será agrandar la nación, pero tampoco es un error. Algo tenemos que hacer. Perón volvió y dijo: me fui de la casa de gobierno con 250 empleados, vuelvo y hay 2.500. Así no se hace un país. Hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Y me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos más champagne, mi dolor, bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor. No. Voy a pedir, Julio, que lo repita. 12:35 estábamos escuchando a... Es muy fuerte. Nos encantaba el tango. Estábamos canturreando, chicas, canturreábamos un poco la letra. Hablábamos de lo hermosa que es la poesía del tango. ¿Y qué dijo nuestro invitado? El remate de Julio Bárbaro. No, el problema es que había entre 20 y 30 años 4 hombres por cada mujer. Los inmigrantes venían hombres. Y entonces, claro, como eran mucho más los hombres que las mujeres, te dejaban. Y eso es lo que permitía la poesía. Si no te dejan, no te inspirás. Claro. Es una cosa que está tan clara. La mamá que se extrañaba y la mina que te era infiel con otro. Los amigos de Discépolo le echaban la culpa a Tania. Que Tania venía a ser, ¿no? Claro. Y hay como un tango en el cual, pero, digamos, es la venganza. Pero, de hecho, esa poesía tenía que ver con la escasez de mujeres.
Y digamos, ahora que estamos en paridad y que ya vamos uno y uno en la lista, ya casi no hay poeta, no te dejan no escribir, no te inspirás. Pero sigue habiendo, ¿eh? Somos más nosotras. Somos más nosotras, Julio. Ahí me apunta Oscar Cecini que Tania estuvo en el programa. Bueno, hola, buenos días. Celu que termina 604. Dice, consulto sobre el presente. ¿Cuánto cree que hay de incapacidad y cuánto de intencionalidad en las políticas antipopulares y direccionadas a favorecer a una pequeña élite? Saludos, dice Roberto, y agrega, ¿quién se favoreció con la muerte, entre paréntesis pone, dudosa de Nisman? Son dos temas, lo de Nisman después. El de Nisman lo dejo, pero la pregunta de fondo es, para Mauricio Macri, con el cual, insisto, siempre hablé muchísimas veces, él cree en esta estructura de que los ricos derraman, de que ayudar a los ricos es dar trabajo a los pobres. Esto es un bolazo. Yo se lo he dicho, los enemigos de la sociedad, después de Cavallo, que regaló todos los servicios públicos, es lo que se llevan los ricos. Pero perdón, Julio, y en esa creencia, dado que usted tiene la posibilidad de hablar con el presidente de esta manera para poder entender y saber un poco lo que va a venir, en esa creencia del derrame, de que vengan las inversiones, porque ahí se derrama y se genera trabajo y qué sé yo, ¿es al pobre para sacarlo de pobre o para que siga siendo pobre? O se sumen otros, digo. Yo, realmente, esa fe de los ricos, esa idea de que el otro es populista, no lleva a ningún lado. Yo creo que Macri está convencido de eso, desgraciadamente. No es que lo hace de perverso, no hay perversidad, hay convicción. Ahora, para el que sufre el dolor, es lo mismo, si es malo o no, que lo perdone Dios. Pero creo que en la sociedad que plantea Mauricio Macri, la salida económica es muy, pero muy difícil. Lo digo siempre, y esto no quita la esperanza, porque la virtud es que él se puede replantear y reformular, cosa que, insisto, con Scioli hubiéramos ido a Venezuela, que es la guerra. Ahí nada tiene salida. Y en cuanto a la muerte del fiscal Nisman que planteaba el oyente, ¿cuál es su No, yo creo reflexión? que lo asesinaron y está fuera de discusión, fue asesinado, punto. Pasa ahora que cuelgan un cura también y dicen que se ahorcó. Me parece que en la muerte del fiscal Nisman, para mí no queda duda, pero bueno, son de esos temas que se van a arrastrar para siempre. O sea, nunca vamos a terminar de saber, ¿va a quedar como en la creencia popular o cree que la justicia en algún momento va a determinar algo? No, después de tanto tiempo no hay posibilidad. Después que ellos tuvieron tiempo sobrado para desarmar las pruebas, los teléfonos, las computadoras. Después de eso, la posibilidad de encontrar... ¿Y quién cree que lo mató? A tanto no llegó. Un pedazo del poder. Creo, yo liberaría, nunca diría que Cristina tuvo conciencia de eso, porque la libero totalmente, la conozco y en eso sí no la involucro, pero en torno a ella había poderes que no manejaba ni ella misma. Conociendo los vínculos y conociendo y estando tan cerca de... ¿Lo conoció a Lázaro Báez? Una vez sola lo vi. Néstor tenía muy dividido los políticos de los negocios, muy divididos. Y nosotros, cuando íbamos a Calafate, debido no venir, él lo tenía muy separado. Y eso lo manejaba así. Después tardamos en darnos cuenta que, como me dijo una vez una compañera que nos invitaron a un gran debate, me dijo, cuando nos íbamos del debate, somos el decorado. Y a veces los intelectuales somos el decorado. Te llaman porque le das como una imagen de que van a pensar y después vienen lo de verdad, que son los que se la llevan. ¿Los artistas también funcionaron de esa manera? ¿Los derechos humanos? A los derechos humanos, cuando subió Néstor y Cristina, primero eran mis amigos, nunca se les ocurrió hablar de los derechos humanos la perra vida. En Santa Cruz no existieron. Pero no militaban de jóvenes. En la casa de ellos, militaban, tenían más propiedades. Vos fijate que siendo abogados los dos, Néstor y Cristina, no firmaron un habeas corpus. A ver si nos entendemos. Es como el perrito Berbis, que nunca fue preso. Revoluciones raras en los muchachos, no lo veían pasar. Era el hombre invisible. Digo, los Kirchner, el que firmaba los habeas corpus,
era Flores. Digo, en serio. Y yo lo hablo con el Rafa, y el Rafa me dijo, Julio, nunca se jugaron por nadie. Perseguían la gente de la 1050, le sacaban la heladera, se quedaban con la casa. Después, cuando llegaron al poder, y en un momento llegan algunas denuncias, agarran los derechos humanos y los incorporan. Pero todo lo que tocaron lo destruyeron, porque las abuelas y las madres, antes de Néstor y Cristina, eran propiedad respetada de toda la sociedad. Hoy son un espacio de discusión muy herido y dañado en su dignidad. Entonces, fue un atraso, un retroceso. Le gusta mucho ir al campo, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese Julio conectado con la naturaleza? Yo estudié en una escuela agrícola salesiana, donde nos internaban el 1 de marzo y nos largaban el 20 de diciembre. Era un internado en serio. A veces, yo me acuerdo, hace unos años me encontré en una mesa donde todos, uno había estudiado en el colegio inglés tal, en el francés tal, en el Cristóforo Colombo, y me miraron a mí, yo no decía nada, y vos, yo estudié en un reformatorio, qué sé yo, digo, lo mío era... Y soy perito agrónomo, tengo un título de mayordomo de granja, que es maravilloso, y después me puse a estudiar agronomía. Y tengo casi 3er año de agronomía. Después me emocioné con la política, puse a estudiar ciencias políticas, pero desde podar el rosal, la parra, el duraznero, para mí la tijera de podar es clave. Plantar, yo tenía radicheta antes de separarme, porque los divorcios te hacen perder biblioteca. ¿Se quedó con la radicheta, Julio? Se quedó mi exmujer. Yo tenía un horno de barro maravilloso que en el odio del divorcio me lo demolió. Esas cosas. Ahora nos llevamos mejor y dejó brotar una glicina. Pero ahora nos llevamos mejor porque, claro, la glicina que era mía la cortaba de raíz. Pero crecía. Pero crecía. Y al final negociamos y dejó la glicina. Y el otro día en Son de Paz me dijo, mirá qué hermosa está florecida. ¿Cómo? Pero bueno, son de esos divorcios que te separaste hace 30 años, ya no te acordás ni cómo era. Pero para mí el es campo... la descarga tierra, ¿no? Es la descarga tierra y también es vocación. Yo tengo mucha relación con lo productivo, con el agro, en mi historia, y amo eso y me gusta mucho. Y en su vida tan ajetreada de política, exposición, ¿tiene tiempo para los nietos, para su vida familiar? Sí, tengo tiempo y además cocino, que es para mí la clave. Mi hija también cocina. Hemos tenido debate entre la torta frita y la mayonesa, porque yo hago la mayonesa, tengo una gallina, ese huevo lo pongo y con el tenedor y las gotitas de aceite voy haciendo la mayonesa. Pero, digo, desde el matambre enrollado y cocido como corresponde, al pastel de papa, a la pascualina que amaso la tapa y la hago... Ay, Julio, invítenos. Al bocadillo de acelga, a la polenta que la hago con harina de país, ¿no? La polenta mágica para mí es una traición a la patria. Ya me dicen polenta mágica, le digo es para el perro. Yo compro harina de maíz y doy vuelta en la olla, que trato de que sea de hierro. Con la rama de higuera. Pero todo eso lo hago porque la cocina te permite distraerte, te permite... Y entonces... ahora le regalé a mi nieta una canaria y la canaria puso huevos con el canario y está... Bueno, y hace unos días le llevé una incubadora chiquita que tengo y ahora le voy a llevar los huevos al departamento para que nazcan los pollitos. Sí, claro, esa es una forma... Sin eso uno no vive. La quiero porque ella es así, con su corazón de grillo. Me gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse Bueno, estamos en los últimos minutos. ¿Qué va a ser? Imperdibles. Sí, se termina. No, los cortes con Julio Bárbaro han sido maravillosos. Eran para grabarlos, ¿eh? Eran para grabar los porque cortes. no se pueden pasar en ningún lado. No, para uso, para consumo Pero mal personal. que no los grabamos. Hola, buen día, dice el celu que termina 317. Amamos a Julio Bárbaro, es un genio. Besos, Daniel y Miriam desde Los Quirquinchos, Julio, que están mandando besos. Después me voy al Facebook de Los Notables y me dicen...
Ana María dice, el programa es imperdible. Dice Ezequiel, grande Julio, ¿cuánto sabés? Dice Osvaldo, grande, Karina, genio Julio. Ezequiel Lucas, ese es otro. Dice, me encanta este tipo. Dice Adriana, buen día. Mi pregunta para Julio es, ¿por qué los peronistas a la hora de decidir un candidato a presidente eligieron a Menem y luego a los Kirchner? ¿Hay algún mea culpa? ¿Cómo algún mea culpa? Yo me tengo que ir, pero meterme en el convento. Digo, creo que después de la dictadura quedamos muy golpeados y tuvimos el error. Con Alfonsín, la Renovación y la Coordinadora eran una generación que había superado a Menem, a De la Rúa y a todo eso. Y eso volvió para atrás. Le erramos feo, la política le erró feo, y tanto Menem como Kirchner fueron dos fracasos. El mejor presidente fue Alfonsín. Sí, claro, y esto yo lo tengo que decir y firmar. Sí. Todo lo demás fue un bajón. Si acertó, le erró, pero es indiscutible su voluntad de trascender. Y su honestidad. Y su honestidad. Y su mirada de un país a 30 años. ¿No? Él fue no a la elección el siguiente. mejor lejos. Los Kirchner no tienen recupero y Menem fue patético, desastroso. De la Rúa tuvo su un valentía rato, también, ¿no? Porque le tocó la valentía, digo, de Alfonsín, porque le tocó ahí sí pelear en serio. con los Después militares, claro. Menem siguió, y cuando Néstor Kirchner descuelga el carro, la foto de Videla es como pegarle a Cassius Clay en el geriátrico en la silla de ruedas. Déjame de eso es jorobar. cierto. Y además negarla de la historia. Pero digo, Julio, y usted como peronista, se le hicieron complicadas a Alfonsín, cosa que él no hizo cuando le tocó tener que sostener al país. No, él no lo hizo, se le hicieron complicadas y el peronismo se equivocó. Por eso hoy, cuando no hacen el paro... Iba el sindicalismo, le iba a preguntar. Cuando justo. no hacen el paro es porque tienen conciencia de que el peronismo no puede impedir que el otro gobierne. Que lo puede hacer el cachivachismo de algunos sindicatos chiquitos, de empleados del Estado, que juegan más, pero el sindicalismo en serio, aquel que tiene obreros, tiene mucha limitación de impedirle gobernar al otro. Y una pregunta, hubo un fallo histórico que tiene que ver con la Cámara Federal de La Plata, que dijo que los delitos de corrupción van a ser en la Argentina imprescriptibles. Me parece imprescindible, y digo con toda franqueza, hasta el día de hoy el fracaso de la política está dado porque se enriquecieron los políticos a cambio de empobrecer la sociedad. Y eso hace que esa dirigencia se degrade, y se degrada en la imagen de la gente. No tenemos un Pepe Mujica, aquel que tiene desprecio por los bienes, aquel que... yo digo siempre, mi soberbia es mi libro, mi talento, mis escritos. Las escrituras no dan nada, digo, no, es otra cosa. Para nosotros ha sido un placer enorme esta mañana compartida, Julio. Que se haya venido hasta Rosario, que haya participado del programa y que nos haya ayudado a reflexionar sobre la Argentina en el pasado, en el presente y también en lo que puede venir. Si uno tiene algo en la vida es intentar volverse un poquito sabio y transmitir esa antorcha de sabiduría y esperanza en la cuota que logre a los más jóvenes. Esa es una misión y es de las mejores. Nuestra manera de agradecerle es de haber participado de este clásico de la radiofonía de la región, que ya tiene casi 30 años ininterrumpidos en el aire. Es este otro clásico, plato, que nos facilita Porcelanas Verbano para Fayat, Argentina. Y dice, los notables, a un notable, Julio Bárbaro, LT8 2016, que le damos con muchísimo cariño y esperando que se repita. La última pregunta que tengo, Julio, para hacerle, ¿tiene un sueño por cumplir? Uy, qué linda pregunta. Y ahora tengo un desafío, que es escribir un libro que un poco sintetice mi vida. Tengo 5 libros escritos. El que más placer me dio fue Hablemos de Política o Juicio a los 70, los dos. Pero el sueño es, concretar en libros algo que quede como riqueza para el paso de uno por la vida.
Ese es un sueño. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a vos, con vos nos reencontramos en Los Notables próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en LT8, nuestra casa. Estos fueron Los Notables. Conducción Sabrina Nardi. Producción periodística Guillermo Batalaro. Contenidos en redes sociales Ana Clara Giorgio Nevia. Operación técnica Luciano Badino, Pablo Palacios. Locución comercial Marcela César Fierro. Dirección general Oscar Cecchini. Aquí lo esperan, Cepato Banana. Hasta aquí, Los Notables. Un encuentro para escuchar y disfrutar de la charla. Nos oímos el próximo sábado a las 10. Hasta entonces.